Bien. Hay una pregunta ahí, ¿qué le pasaría a su cuerpo si le quitaran su espíritu? Bueno, es simple, ¿cierto? Moriríamos. Así es también la iglesia. Ella necesita del espíritu para vida y también necesitamos del Espíritu Santo para unidad. Leía el comentario para realzar lo que es la unidad y la importancia que ella tiene dentro de, no solamente de la iglesia, sino que en todo orden de cosas. Escuchaba el comentario de un hombre que fue a visitar un manicomio y habían más de 100 reclusos ahí en ese lugar, reclusos de alta peligrosidad. Pero para la sorpresa fue que solamente habían 3 guardias que cuidaban a más de 100 enfermos allí en ese manicomio de alta peligrosidad. Y la pregunta que salió fue, ¿acaso no temía en que los presos ahí pudieran tramar algún complot para dominar a los guardias y poderse escapar? Y la respuesta de los 3 enfermeros que estaban ahí fue que dijo, nunca este tipo de personas se unen, jamás. Y él entendió que para lograr la unidad se requieren, en este caso de la iglesia, creyentes que continúen lo que el Señor ya hizo. O sea, no es que nosotros vayamos a crear la unidad. La unidad ya fue establecida por el Señor. De hecho, Él ora para que esta perdure y esta permanezca sin transar y sin que por lograr finalmente la unidad se dejen otras cosas que son fundamentales, como el pastor la mañana las comentó, algunas doctrinas que son elementales y fundamentales y que no debe uno dejarlas de lado con el fin último, como dicen los ecuménicos, de finalmente unirnos a como dé lugar. Es bien particular porque vivimos en un mundo donde el individualismo y la soledad se apropian de nosotros. Cada uno busca lo suyo. Y es muy común pensar que podemos incluso hasta crecer espiritualmente o agradar a Dios sin la ayuda de nadie más. Y finalmente nos convertimos en lobos solitarios o en llaneros solitarios, pensando de que en realidad no necesitamos de los demás para poder crecer y para poder agradar a Dios. Pero si Dios hubiese pensado como muchas veces nosotros pensamos, o si no lo pensamos, lo hacemos, si Dios hubiese también pensado igual, no hubiese constituido un pueblo si no nos necesitáramos unos a otros para caminar y crecer. Como siempre decimos, ante aquellos que dicen, bueno, si yo en mi casa oro, en mi casa leo la Biblia, y hasta canto en mi casa, así que no tengo ninguna necesidad de congregar. Y en realidad, cuando vemos estas instancias tan hermosas donde podemos estar juntos, donde podemos compartir, donde podemos conversar, donde nos podemos abrazar, donde nos podemos saludar, etcétera, etcétera, vemos cuán bien nos hace. Si probablemente este tema, el pastor Lobo y quien habla, lo hubiesen enviado por WhatsApp o por Facebook a cada uno para que en la casa cada uno lo leyera, lo estudiara, y hasta le hubiésemos enviado los karaoke de los himnos para que lo cantáramos, sin lugar a dudas que ni siquiera se podría igualar y menos superar
la instancia de poder, como pueblo de Dios en comunión, estar haciendo esto que separadamente o en soledad o de manera individual no lograría el mismo efecto. Y no es porque no cantemos bien, y no es porque a lo mejor no leamos bien, sino porque donde está el pueblo de Dios está el Señor, que de una u otra forma está bendiciéndonos y está dando lo que no podemos encontrar fuera. Por eso la importancia, para contextualizar un poco esto de la comunión dentro de la iglesia, la importancia de la iglesia local no tiene discusión, es indiscutible. Pero lastimosamente muchas veces los creyentes nos vemos arrastrados a eso y muchas veces queremos justificar, ¿no es cierto?, lo que no tiene mayor justificación. ¿Qué dice la Biblia sobre la unidad? Vamos a la siguiente. En primer lugar, si uno va a la Escritura declara que los cristianos ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino, dice, somos conciudadanos de los santos. ¿Y qué más dice? Somos miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Vamos a la siguiente. Y en quien edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién? Jesucristo mismo. ¿En quién dice Pablo a los Efesios? En 2 capítulos antes del que estamos estudiando nosotros, en quien todo el edificio, bien coordinado, ¿qué va a pasar? ¿Qué va pasando con este edificio? Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y eso nos debe hacer entender que una vez en Cristo pasamos a formar parte de la familia de Dios. Y ya no estamos solos. Y también tenemos que comprender que la base de esta unión no es una iglesia determinada, no es un presbiterio determinado o cualquier otra iglesia, sino que lo que nos debe unir no es el que seamos de un mismo país, que tengamos los mismos gustos, los mismos intereses, sino que la unión debe estar basada en la cruz de Cristo. Y que el mismo Señor es la piedra angular sobre la cual va creciendo, bien coordinado, este edificio. Así que cuando vemos a nuestro alrededor y encontramos en la iglesia divisiones, sin lugar a duda que esto nos debe hacer pensar que algo del carácter de Cristo no ha sido formado en nosotros. Tal como lo explicó en la mañana el pastor Lobo, muchas veces nuestro mal llamado carácter, nuestra forma de ser, al parecer no ha sido formada, moldeada, trabajada por el Señor, y quedan restos del viejo hombre que muchas veces hacemos aflorar en los momentos cuando menos debe eso ocurrir. Y eso, lamentablemente, no podemos echarle la culpa a otras personas, que por lo general lo hacemos, sino que reconocer y darnos cuenta de que algo del carácter de Cristo no ha sido aún formado en nosotros y que necesitamos, aun cuando llevemos mucho tiempo y toda una vida que se hace en la iglesia, necesitamos ser allí moldeados, formados, corregidos, disciplinados por nuestro Señor. Y aquí encontramos otro tesoro bíblico que habla de la importancia que tiene la unidad en los hermanos. El Salmo 133:1. Leámoslo todos juntos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Lo que al parecer juntos y en armonía parece una redundancia, no lo es. Porque no es lo mismo estar juntos
que estar en armonía. Podemos estar juntos, pero sin armonía. ¿Ah? Y lo que el Señor quiere es que además de estar juntos, dentro de la prime la armonía. Para los músicos podemos tener aquí diferentes instrumentos y cada uno puede tocar un instrumento, pero si en este tema musical no hay una armonía que los una, en realidad al oído nuestro va a sonar muy pero muy mal. De la misma manera, ante los oídos, ante los ojos del Señor, y que Él conoce perfectamente nuestro corazón, puede vernos juntos, pero si no ve armonía, es lo mismo que, repito, que cada uno de nosotros tomara un instrumento y lo tocara al ritmo, al tono que bien le parezca a cada uno, y si no hay armonía, finalmente no se logra el objetivo. Entonces podemos decir que la comunión es vital, porque es favorable para nuestra vida espiritual. Eso es lo que muchas veces nos cuesta entender, que el congregarnos, el reunirnos, repito, no con el afán de pasar el tiempo, no con el afán de reírnos, de pasarlo bien, que son cosas también secundarias, que tampoco decimos que sean malas, pero cuando dejamos de lado el objetivo principal de congregarnos y reunirnos, que es alabar y glorificar el nombre del Señor, entonces se pierde el sentido. En cambio, cuando lo hacemos, cuando nos congregamos y cuando en esta unión el Espíritu pone la armonía en cada uno de nosotros, entonces es deliciosa, es disfrutable y es agradable. Y más adelante en el versículo 3 de este salmo se menciona la bendición que el Señor allí envía. Allí, en ese lugar, sin importar el edificio propiamente tal, si donde está el pueblo de Dios y donde reine la armonía y donde allí el Señor vea que sus hijos le alaban y le glorifican, entonces allí el Señor envía bendición. Esa es la promesa de este salmo, donde vemos entonces la importancia de poder reunirnos. Y el libro de los Hechos, tratando de encontrar algún otro apoyo, aparte de los que nombró el pastor en la mañana, el libro de los Hechos también nos indica que los primeros cristianos, dice, estaban todos unánimes, o sea, juntos. Y Hechos 2:21 lo dice, y también en Hechos 4:32 cuando dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón. Por supuesto que esto no es literal, sino que es figurado. No es que tuvieran el mismo corazón, todo. No, está hablando aquí de un mismo sentir. Y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio, dice, nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Por supuesto, eran momentos diferentes a los momentos que vivimos en el día de hoy. Las persecuciones por causa de Cristo hacían que muchos de estos hermanos lo perdieran todo, no quedaban sin nada, y ante eso entonces el resto de los hermanos ponía todo lo que tenía a disposición del Señor para que allí se pudiera distribuir también entre todos, especialmente aquellos hermanos que lo habían perdido todo. ¡Qué maravilloso! ¿Cierto? Ahora bien, no siempre esta unidad es apreciada y disfrutada, sino que muchas veces es olvidada o muchas veces también es cambiada por cosas no esenciales. Y vamos, así como hemos mencionado algunos ejemplos de los tantos que hay en la Biblia, pero por razones de tiempo no es necesario nombrarlos todos, también vamos a nombrar un ejemplo bíblico sobre la falta de unidad. Uno de los escritos más maravillosos justamente en la palabra de Dios es la que se encuentra en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y en esta carta se muestra una iglesia con muchos problemas.
Y también allí vemos al apóstol Pablo exhortando, no con base en su autoridad. Una de las cosas que aquí a mí me llama la atención, él nunca puso su autoridad en la exhortación, u obligando a los demás para que lo hicieran finalmente por fuerza, sino basado en Cristo. Y esa es una cosa importante. Vamos a la siguiente. Aparentemente los corintios estaban experimentando divisiones. Y al menos eso es lo que le habían informado a Pablo en el versículo 11 del capítulo 1. Estaban todos corriendo tras sus maestros y olvidaban que Cristo es quien permite a los creyentes tener comunión. Vamos a la siguiente. Y encontramos allí lo que Pablo dice: cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Se pregunta Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Ante eso, nosotros podríamos hoy día contextualizarlo. ¿Ah? Yo tengo el pensamiento del pastor Lobo. Yo tengo el pensamiento del pastor Améstica. No, yo soy de la iglesia del pastor Fuentes. No, yo soy del pastor Mena. Soy del pastor Molina. Y cada uno quizás pudiera abanderizarse tras los maestros más que seguir a Cristo. Cuando seguimos a los caudillos, cuando seguimos al hombre, sin lugar a dudas que vamos a desencantar o se van a desencantar. Por lo tanto, ante eso, lo que Pablo hace ver, de que era nefasto que ellos siguieran siguiendo a los maestros, por muy buenos que fueran, finalmente dejando a Cristo de lado. Y eso es lo que puede ocurrir en el día de hoy. Seguir muchas veces al hombre, seguir muchas veces al líder, seguir muchas veces al líder y al pastor o quien encabeza la obra, olvidándonos finalmente que quien debemos seguir es a Cristo. Entonces, ante eso Pablo dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Como respuesta a esto que lamentablemente en Corintios y en otras congregaciones también empezaron a ocurrir. Y es aquí admirable que el apóstol Pablo no reaccione quizás de una manera irritable y diga cosas basándose en su autoridad como apóstol, como llamado de Dios. Al contrario, pide a la iglesia, en nombre de Cristo, que mantengan la unidad. O sea, sin echar la autoridad encima, sino que entendiendo que la autoridad máxima es Cristo, y en nombre de Cristo se nos llama, y durante todo este día, tanto aquí como en el Belloto, como en Santiago, Betesda, como en Talca, y como aquí en Chihuayante, ¿no es cierto?, se nos amonesta, se nos llama, se nos pide, se nos solicita encarecidamente a que mantengamos esta unidad. No la creemos, la mantengamos. Esta exhortación entonces debe despertar a la iglesia en nuestros días también. En muchos casos podemos estar divididos y deberíamos hacernos esta pregunta, que tiene una respuesta que fue tan obvia para los hermanos de Corinto como puede ser también para nosotros. ¿Está dividido Cristo? Y naturalmente la respuesta va a ser, por supuesto que no. No está dividido Cristo. Por lo tanto, si hay otros intereses que nos mueven, entonces significa que nuestro interés superior y mayor nunca fue Cristo.
Porque si fuera Cristo, salvo, tal como también se comentó en la mañana, salvo doctrinas contrarias a la palabra de Dios, ¿cierto? La palabra nos llama a poder acercarnos y conversar y solucionar cada uno de los problemas. Otra exhortación de Pablo, ahora a los Efesios, ya entrando de lleno a esto, y lo hice intencionadamente, tal como el pastor de la mañana mencionó otros textos, para que entendamos y veamos que no solamente a los Efesios, Pablo y Dios, de una otra forma, a través de ellos nos está llamando a la unidad. Y que son solamente los únicos pasajes que están en la Biblia. Hay una infinidad de pasajes. Esto es una muestra solamente para que entendamos que aquí a los Efesios Pablo también les exhorta a guardar la unidad y la comunión en la iglesia con las siguientes palabras. A las siguientes no. Dice Pablo a los Efesios: yo pues preso en el Señor. Y vamos a buscar todo este texto, o lo vamos a leer todo, que ya lo hemos leído la mañana varias veces, lo vamos a continuar leyendo porque está centrado en estos primeros 6 versículos, lo que en los tres, el congreso que está dividido por regiones, lo hemos estado estudiando. Leámoslo todos juntos. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Yo tengo otra versión acá, no es que la que hemos leído me desagrade, pero otra mirada, dice Pablo: yo que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. Sean humildes, amables y pacientes, y bríndense apoyo por amor los unos a los otros. Hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Solo hay una iglesia, solo hay un Espíritu, y Dios los llamó a una sola esperanza de salvación. Solo hay un Señor, una fe y un bautismo. Solo hay un Dios, que es el Padre de todos, gobierna sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos. Padre, al acudir ahora a tu palabra, danos el discernimiento, la sabiduría, ilumina nuestra mente, no solamente de quién va a compartir esta palabra, sino de quienes también la van a oír, para que, Padre, nos dé la sabiduría para, Señor, entender y comprender el sentido real y verdadero que tú quisiste dar a este texto de tu palabra, para que, contextualizada a nuestros tiempos, Señor, también hoy pueda, como toda tu palabra, tiene sentido a nuestras vidas y podamos entender lo que tú esperas y deseas, Señor, de cada uno de nosotros. Padre, danos la sabiduría para poder también obedecer a esta tu bendita palabra y guíanos, Señor, en todo lo que vamos a conversar en el resto de estos minutos, y lo pedimos a través de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Tal como en la mañana la palabra longanimidad, ¿no es cierto?, se asociaba a la palabra paciencia, este es un componente que debemos tener presente en todo momento, para que podamos soportarnos los unos a los otros. Usa una expresión quizás fuerte: para que podamos soportarnos los unos
a los otros. Guardar la unidad requiere esfuerzo. No es que nos sentemos solamente a orar y decir, Señor, dame la paciencia, Señor, haz que la unidad pueda mantenerse, sino que esta requiere un esfuerzo, y aquí la palabra solícitos nos da testimonio de eso. O sea, debemos esforzarnos por mantener la unidad de la iglesia. Y en la mañana claramente se da el ejemplo de cómo podemos mantener esta unidad. Repito, no solamente orando por ello, sino que en nuestra manera de ser, en la manera como nos comportamos, en la manera como nos expresamos incluso. Así como tenemos muchas veces el respeto de dirigirnos a nuestros hermanos, así como tenemos el respeto en primer lugar así como nos dirigimos a nuestro Padre Celestial, no usando palabras vulgares, no usando soeces, no usando improperios, sino que tampoco rebuscando palabras del diccionario para que se escuchen bien, sino que con naturalidad, pero con un alto respeto hacia quien nos dirigimos. De la misma forma deberíamos hacerlo para con nuestros hermanos. No debería haber diferencia. De esa manera estamos siendo solícitos. Estamos de una u otra manera contribuyendo para que la unidad sea algo cierto, de la cual yo estoy aportando desde mi puesto, desde mi lugar de trabajo, desde mi posición que Dios de una u otra forma me ha dado. Por lo tanto, debemos esforzarnos por mantener la unidad en la iglesia, porque no hemos sido llamados a individualismo, sino a unidad. Y recordemos que todos estamos bajo el señorío de un Dios y Padre de todos, el cual dice, es sobre todos y por todos y en todos. Él es nuestro señorío, a Él debemos rendir la honra, la gloria. A Él es a quien servimos finalmente. Por lo tanto, en esto, en cosas prácticas, elementales, que muchas veces uno en el colegio llama educación, que debe partir de la casa, ¿no es cierto?, con mayor razón cuando se trata de Dios y cuando se trata de nuestros hermanos. Y vamos a Efesios 4. A mí me corresponde hablar a partir del versículo 4 al 6. El pastor Lobos en la mañana habló de los primeros versículos de esta carta a los Efesios y de estas bases para mantener la unidad en la iglesia. Y aquí en los primeros versículos de Efesios, capítulo 4, el apóstol Pablo hace hincapié en la unidad de la iglesia. Y luego nos dirá el propósito de la iglesia y nuestra responsabilidad como miembros. Y vamos a ver, yo voy a ver solamente la parte final, porque ya algunos han sido mencionados de estos 7 fundamentos por la unidad de Cristo que está descrito en Efesios 4, del 4 al 6. Que nuevamente dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza en vuestra vocación. Hasta ahí llegó el pastor en la exhortación de la mañana. Luego a mí me corresponde un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Avance más porque quiero otra serie. Otra. La iglesia es una porque es un solo cuerpo. Es cierto que como iglesia local
estamos, y de hecho aquí mismo hay representantes de Chillán, representantes de Hualpén, representantes de Concepción, representantes de Chihuayante, y en otras localidades, ¿no es cierto?, el Belloto, en La Calera, etcétera, etcétera. Pero la iglesia en sí es una, porque es un solo cuerpo, aun cuando desde el punto de vista como iglesia local está distribuida, ¿no es cierto?, en diferentes localidades. Por lo tanto, la iglesia es un solo cuerpo, es un solo espíritu, es una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos. Además, esta unidad no es externa ni mecánica, sino es interna y orgánica. ¿En qué sentido no es externa? En que la unidad del Espíritu es más que la organización propiamente tal. Es más que antes que estemos, porque legalmente sí tenemos que estar ante el Ministerio de Justicia con una personalidad jurídica. Es más que eso. Es más que, como se ha fijado que muchas iglesias colocan iglesia tanto, personalidad jurídica tanto. En realidad, eso es más bien requerimientos legales desde el punto de vista humano. Pero la iglesia como tal no es que exista porque tenga una personalidad jurídica, sino que es interna. Y no es impuesta por autoridad externa, sino por obra del poder de Cristo que mora en los creyentes. Opera dentro del organismo que, ¿no es cierto?, ya hemos declarado o definido como iglesia. En los primeros 6 versículos podrían, y alguien lo resumió de la siguiente manera: la iglesia, los 6 versículos que ya 4 lo hemos comentado en la mañana y los otros restantes los vamos a ver ahora, pero estos 6 versículos que los hemos leído ya 3, 4, 5, 6 veces durante el día, la iglesia dice es espiritualmente una. Por tanto, que sea espiritualmente una. Esto no implica contradicción alguna, puesto que significa que los creyentes deben hacer todo el esfuerzo posible para preservar la unidad impartida por el Espíritu Santo mediante el vínculo de que consiste en la paz. Esto es, en pocas palabras, el resumen de lo que nosotros deberíamos considerar. Por lo tanto, la unidad del Espíritu, esto quiere decir que la unidad de los cristianos no se va en la uniformidad de la manera de pensar. No es que aquí tenemos que pensar todos, ¿no es cierto?, de la misma manera, ni en la manera de hacer el culto incluso, como la mañana bien se explicó. Algunos cantan himnos, otros cantan alabanza, otros cantan himnos y alabanza, otros cantan salmos, himnos y alabanza, etcétera, etcétera, etcétera. No es que unidad significa que nos uniformemos todos exactamente igual, ni en la manera de hacer el culto, ni en sus formas de alabanza, ni aún en la forma de vestir. Y no es que sea malo, pero hay de repente iglesias que se uniforman para de esa manera mostrarse casi iguales. Sino, es más que eso. No estoy diciendo que sea malo que de repente un coro o un grupo determinado se pueda vestir con alguna vestimenta en especial. Pero eso no lo va a hacer más espiritual o más unido que aquel que no lo hace. Sino, lo que lo hace, el espíritu de la unidad está en ser un corazón, de ser de un corazón y un alma en Cristo. Que finalmente la Iglesia Presbiteriana Nacional a lo largo del país pueda tener ese mismo sentir, independiente que cuando alabemos a Dios, como comentaban en la mañana, algunos lo hagan palmoteando sus manos y otros no lo hagan de la misma manera, independientemente de eso, pero que el corazón de cada creyente, ¿no es cierto?, reine el mismo sentir, el de finalmente el propósito principal nuestro es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Que ese sentir, que ese deseo de mantener la unidad en Cristo, ¿no es cierto?,
sea el que nos motive y el que nos lleve, independiente de los demás detalles que quedan en un aspecto totalmente secundario y que nunca deben finalmente convertirse en lo más importante o pasar a llevar lo que es más valioso. Esta unidad del corazón, en humildad, en mansedumbre, se le puede llamar la unidad del Espíritu, ya que Él obra en esa unidad. Un Señor, una fe, un bautismo. Y este Señor es el Señor Jesucristo. Es nuestro Señor, en el sentido de que, habiéndonos comprado, le pertenecemos a Él. Él es nuestro dueño. Él nos ama. Él nos cuida. Él nos protege. Y encontramos algunos pasajes en la misma carta a los Efesios, versículo 15 del capítulo 1. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Ahí está refiriéndose al Señor Jesús. Y en el versículo 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y en Efesios 4:1 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Por lo tanto, toda lengua ante esto, ante esta declaración, ante esta base potente que Pablo aquí en Efesios y en otras cartas más señala, a los filipenses les dice: ante esto, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y Pedro replica: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y finalmente en Apocalipsis: y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Por lo tanto, ante esta verdad, ante esta declaración que hace el apóstol Pablo, aceptamos su señorío, le reconocemos como nuestro libertador y soberano, confiamos en Él, le obedecemos, le amamos y le adoramos por lo que Él es, no por lo que Él ha hecho en nuestra vida o vaya a hacer en nuestra vida, sino por lo que Él es en esencia. Un Señor. Sin importar que le adore y que le reconozca sea un judío o gentil, sea siervo o libre, sea hombre o mujer. Que para hoy día a nosotros nos parece naturalmente obvio, pero si lo miramos en el tiempo en que fue hecha esta declaración, entendamos que los judíos creían que Dios y la salvación solamente era para ellos. Y cuando llegó el Evangelio a los gentiles, les costó muchísimo aceptar esta verdad. Si no, recordemos lo que pasó Pedro ante todo esto. Siervo o libre, hombre o mujer, lo mismo. Por eso, ante esta, entre comillas, igualdad de género, ante esta lucha, que no es, por supuesto, llevada ni guiada por Dios, sino que todo lo contrario, por el diablo que quiere poner allí cosas que son contrarias a la palabra de Dios,
da pena escuchar a mucha gente. El otro día escuchaba a alguien decir, es que la Biblia y Jesucristo siempre pisotearon a la mujer, siempre humillaron a la mujer, y nunca la mujer tuvo libertad como hoy día la que queremos nosotros. Y es una aberración tremenda. Podríamos nombrar muchísimos ejemplos, y como aquí la gran mayoría son personas que conocen la Escritura, no voy a repetir, no voy a buscar porque estaría para otro tema, en cómo Jesús dignificó a la mujer. Como aquí tenemos un ejemplo. Este Señor no es Señor solamente para los de cierta clase social o de ciertas nacionalidades como los judíos, se creían ellos excepcionales, exclusivos, sino que también eran para los gentiles, para los que no eran judíos, para los que estaban esclavizados. Y también para la mujer. Por eso hoy día, sobre todo hoy día, cobra relevancia e importancia esto. Lo que Cristo puede producir en la vida de una persona, es lo que lo puede librar. Escuchaba el testimonio de un jugador del Mundial. Entre paréntesis, hay varios jugadores que se declaran cristianos y no se avergüenzan de declararse cristianos y públicamente confiesan a Cristo como su Señor, su Salvador. Uno de ellos, un jugador de Nigeria, Moses, contaban una historia potente y fuerte acerca de él. Él, en su país original, en Nigeria, donde vivía cuando pequeñito, llegaron los musulmanes a apoderarse de ese país, y a todos los cristianos comenzaron a encarcelarlos y a matarlos. Y tomaron a su familia, a sus padres, y los mataron. Los mataron por causa de Cristo. Y él, providencialmente, no sé si lo sacaron o escapó, pero llegó a Inglaterra. Y allí se crió. Y allí se dedicó a jugar al fútbol. Y se me había olvidado decir, en su país natal, en Nigeria, jugaba fútbol con otros niñitos típicos del barrio. Y muchos padres de esos niñitos fueron los que mataron a los padres con quienes jugaba fútbol. Y al volver a su país, al volver a Inglaterra, o al viajar a Inglaterra y criarse ahí y continuar jugando fútbol, finalmente, como era tan bueno para jugar fútbol, Inglaterra le ofreció nacionalizarse y jugar por Inglaterra. Pero él prefirió jugar por Nigeria y volver a jugar por el país que mató a sus padres por causa de Cristo. Pero allí también él llegó para testificar y para demostrar que el cristianismo también es perdón. Y él estaba dispuesto a perdonar, de hecho perdonó a quienes habían matado a sus padres. Y ahora lo vemos jugando en el Mundial. Ahora quedaron eliminados, pero él jugó allí, y él, ese testimonio potente de lo que significa el perdón, de lo que significa cuando Cristo llega al corazón de una persona, lo transforma, lo cambia, y es capaz aún de perdonar a aquellos que mataron a sus propios padres. Él pudo haber jugado por Inglaterra y haberse vengado de esa manera, y cada vez que jugaba con Nigeria probablemente haberse esforzado más por humillar a aquellos que mataron a sus padres. Pero el perdón y la obra del Señor Jesús en su vida fue mucho mayor que la soberbia, que el orgullo. Por eso el Evangelio en sí y la unidad no debe considerar diferencias, si es judío, si es gentil, si es siervo, si es libre, si es hombre o es mujer. Gálatas dice, ya no hay, Pablo a los Gálatas dice, ya no hay judío ni griego,
estoy aquí buscando apoyo a lo que estoy diciendo para que no piensen que solamente son ideas mías. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y Pablo a los Colosenses dice, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Dando a entender que el Señor, con su amor y en la unidad, derriba transversalmente todos los muros, ¿no es cierto?, que pudieran allí al hombre muchas veces afianzarse en sus parcelas y no contribuir a la unidad. Sea en el cielo o todavía en la tierra. Pablo a los romanos dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Por lo tanto, cuando Pablo hace esa declaración, un Señor, está atravesando transversalmente a toda la sociedad, a toda la sociedad. De ahí que entonces Filemón y Onésimo, que era un esclavo, y que Pablo lo había conocido a Onésimo en la cárcel, porque Pablo fue por causa de Cristo encarcelado injustamente. Onésimo, porque había robado, llegó a la misma cárcel. Allí Pablo le habla del Señor. Onésimo cree en el Señor Jesucristo. Y entonces se conoce la historia. Onésimo era un esclavo y había escapado de su siervo Filemón. Le había robado. ¿Qué es lo que Pablo le recomienda? Vuelve. Después de que salgas de libertad de la cárcel, vuelve donde Filemón, pídele perdón y él le envía una carta. Es más, Pablo intercede para lograr allí la comunión, la unidad y el perdón de parte de Filemón. Un siervo y un esclavo unidos en Cristo. Todos confesamos al único Señor como nuestro. Un Señor. Es una tremenda verdad, ¿no es cierto? Pero también dice una fe. Le abrazamos con una fe. ¿Qué quiere significar con esto? ¿La única fe? ¿Es acaso la fe en el sentido objetivo cuerpo de doctrina o credo? Y en verdad yo estuve investigando y buscando una infinidad de comentaristas y de teólogos. ¿A qué se refiere con una fe? En Gálatas, y vamos a ir desmenuzando un poco parte de aquello que Pablo entiende cuando declara una fe. En Gálatas 1:23 dice, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía. ¿A quién se refería? A Pablo. Ahora, ¿qué es lo que hace? Predica la fe que en otro tiempo asolaba o que en otro tiempo perseguía. Aquel Pablo que no lo hacía por maldad, sino que creía él estar haciendo lo que agradaba a Dios, persiguiendo a los cristianos, ahora lo ven en otra faceta. Ahora está predicando la fe. Esa misma fe que en otro tiempo él asolaba o perseguía. Gálatas 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Y mayormente ¿a quiénes? A los de la familia de la fe. Hay otra versión que dice a los domésticos de la fe. Se está refiriendo a los que compartimos una fe. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿O es la fe en un sentido subjetivo? Confianza en nuestro Señor Jesucristo y en sus promesas.
o es objetivo? Y eso es lo que vamos a explicar. ¿Qué se entiende por fe? Algunos creen que pudiera ser esto de manera subjetiva. ¿Qué es lo que es eso? Una fe no histórica. No es las principales doctrinas de la Biblia, que las mencionamos en la mañana, ¿no es cierto? La Biblia y solo la Biblia es la palabra de Dios. La Trinidad, Cristo es el único Salvador, etcétera, etcétera. Esas doctrinas históricas, algunos creen que no se refiere a esta cuando dice que debemos tener una sola fe. Es verdad que no podemos separar lo subjetivo de lo objetivo. O sea, de lo que usted siente o cree a declaraciones claras y objetivas. Vamos a la otra. El hecho de que la fe se menciona inmediatamente después de Señor y que sea seguida inmediatamente por bautismo, todo en una muy breve oración, parecería indicar que la triada se entiende estas tres palabras que están entrelazadas y que están unidas y están relacionadas unas con otras. Es una unidad estrechamente entretejida, lo que es verdad también con respecto a la primera triada que en la mañana el pastor, o estas tres palabras, ¿no es cierto?, que están entrelazadas, unidas unas con otras, mencionan en el versículo 4. Vamos a la siguiente. Es mejor entonces considerar toda la oración como expresión de un solo hecho fundamental: un Señor en quien todos creemos y en cuyo nombre hemos sido bautizados. Muchos creen que la palabra fe se refiere, ¿no es cierto?, a la confianza que cada creyente tiene en el Señor y en sus promesas. En cambio, hay otros que creen que la palabra fe se refiere a todas las principales doctrinas que cada creyente debe creer y confesar. Vamos a la siguiente. Un Señor, una fe y un bautismo. Entonces, así como hay algunos que creen y se van por la línea subjetiva, en que cuando se refiere a fe, se refiere a lo que el creyente debe sentir en su corazón por el Señor, de lo que debe creer en el Señor, otros consideran de que se refiere solamente a doctrinas que el cristiano debe creer, que son doctrinas objetivas, como las que ya hemos mencionado. Pero yo no es que quiera ubicarme al medio por no evangelizarme con una y con otra posición, que estuve estudiando diferentes posturas de teólogos y todos fundamentan de buena manera su posición. Pero independiente de eso, yo creo que de una u otra manera están entrelazadas una con otra. El que yo pueda creer en estas doctrinas fundamentales también me permite a mí tener una confianza y creer en ese único Dios verdadero. Porque si yo creo, por ejemplo, en una doctrina fundamental y elemental, la soberanía de Dios, ¿en qué podría incidir esta doctrina en mi vida? En que yo tenga una confianza y una paz y una espera en el Señor. Porque significa eso que Dios en su soberanía tiene el control de todas las cosas que ocurren. Por lo tanto, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, yo debo estar confiado en el Señor porque Él tiene el dominio y Él tiene el control de todas las cosas. ¿Me entienden? Entonces, yo no las tomo en forma aislada, ni poniendo una contra la otra, sino que formo un todo. Porque hemos escuchado gente que nos dice,
¿Pero qué tanta doctrina? ¿Por qué estudian tanta doctrina? Si eso no es lo más importante. Lo que el Señor quiere es lo que tú sientes en tu corazón. ¿Ah? Lo que el Señor quiere es la alabanza. Eso de doctrina, esas cosas al final te matan. Lo que antiguamente algunas iglesias decían, la mucha letra mata. Tomando el texto totalmente tergiversado y cambiado. Pero doctrinas son las enseñanzas de Dios. No podemos decir que las enseñanzas principales de Dios no deben ser importantes, porque ellas son la base en la cual se sustenta todo lo demás. Si yo tengo una confianza en el Señor, si yo, aún en los problemas y dificultades, espero con paciencia en el Señor, es porque me sustenta una doctrina, como por ejemplo, la soberanía de Dios, como por ejemplo, la providencia de Dios, como por ejemplo, la omnipresencia de Dios, como por ejemplo, la omnisciencia, que el Señor conoce todas las cosas, la misericordia, la compasión, el amor de Dios, ¿no es cierto? Lo voy a entender. Y eso va a redundar o va a incidir en que yo pueda tener una paz y una tranquilidad y una confianza en ese Señor, no por un mero sentimentalismo, una mera emoción que puede ser circunstancial y pasajera. Yo puedo estar hoy día contento y feliz y más rato voy a estar triste y llorando, o viceversa, sino sustentada sobre la fe, sobre los fundamentos de la fe, que los teólogos llaman la fe objetiva. Pero eso también me va a llevar a lo que es subjetivo, a lo que siente cada uno. Pero no que lo siente porque el Señor me reveló esto, o porque yo viví tal experiencia, que es subjetivo, sino en base a cosas claras y objetivas que están en la palabra de Dios, y en la cual todos podemos ver, y en la cual todos, de una u otra manera, podemos sentirnos tocados a confiar y a descansar en sus promesas. Un Señor, el cual es dueño de nuestras vidas, el cual debe ser honrado y glorificado. Una fe en la cual sustenta la base de esta unidad. Y ahora un bautismo. Entonces, no te quedes mejor, y nos saltamos una. No, es antes. Déjenla ahí mejor, después yo lo voy a hacer hasta una oración. Entonces, existe solamente un bautismo, el cual es recibido por muchos, independiente si se hace simultáneamente o no, como muchas veces los pastores tenemos que simultáneamente bautizar a varias personas, pero al fin y al cabo es un solo bautismo. Todos los miembros de la congregación son bautizados en la misma forma, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Lo que nosotros vemos a través de la palabra de Dios, ¿no es cierto?, es que este bautismo debe ser por aspersión. Otros tienen otra visión con respecto a esto. Pero más que eso, el bautismo debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ver, avancemos una. No, es retroceder, a ver. Ahí. Entonces, por medio del bautismo fue sellada también la comunión de los creyentes con su Señor. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, dice, revestidos. Con el objeto de mostrar aquí la unidad dentro de la Trinidad, como base fundamental de la unidad de la Iglesia, el apóstol aquí, volviéndose al Padre, escribe: un Dios y Padre de todos. Un Dios y Padre de todos, quien está sobre todos y por todos y en todos. Y cuando decimos que es un Dios y es Padre de todos, nos estamos diciendo de que, como muchos, tergiversando el sentido de la palabra, dicen, en realidad, somos todos hijos de Dios. ¿Han escuchado esa frase? Si somos todos hijos de Dios.
Y el infierno, no, el infierno existe si Dios es amor. ¿Cómo Dios nos va a mandar? Si Dios es amor, nos va a mandar a ese lugar. Dejaría de amar. Pero Pablo, que dice, habla de un Dios y Padre de todos. Vamos a explicar a qué se refiere a todos. Quien está sobre todos y por todos y en todo. Aquí el énfasis, como en Efesios 1, 3 y 17, está en la paternidad de este Padre Redentor, de este Padre Salvador. Y dice el versículo 3 y el versículo 17, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Aquí la primera persona de la Divina Trinidad es nuestro Padre en Cristo. Él es el Padre de quien toda la familia en el cielo y en la tierra recibe su nombre. La primera persona de la Trinidad es, por lo tanto, Padre de todos. Vale decir, de todos aquellos que pertenecen a la familia de la fe. Ese es el sentido que quiere, porque si nosotros sacamos un texto fuera de contexto, entonces apoyamos el pretexto de decir que Dios nos ama a todos y que Él es Padre de todos. Pero aquí el contexto, el sentido que el apóstol quiere dar es que es Padre de todos aquellos que pertenecemos a la familia de Dios, a todos los creyentes. Como Padre, como tal, dice en la Escritura, está sobre todos. ¿Y por qué? Porque ejerce control sobre todos. Y está, no obstante, también por todos, puesto que nos bendice a todos por medio de Cristo nuestro mediador. Y está en todos, porque nos atrae hacia su corazón en el Espíritu. Y como a menudo se ha recalcado, el Padre ideó nuestra salvación, el Hijo la compró y el Espíritu la llevó a cabo. Ahí tenemos la obra de redención de la Trinidad. Para concluir, hermanos, ¿alguien ha comparado a la iglesia con el arca de Noé? ¿Por qué creen ustedes que alguien habrá comparado a la iglesia con el arca de Noé? No porque haya muchos animales adentro, no. Sí, te estaría ofendiendo. Estaría ofendiendo a los animales, a lo mejor algunos. No. Adentro de ella pudiera haber mucho alboroto. Porque, ¿se imaginan ustedes? No creo que dentro del arca, en ese periodo de meses que estuvieron, estarían todos los animalitos calladitos, tranquilitos. Me imagino, ¿no es cierto? Hemos ido muchas veces al zoológico y hemos ido y hemos escuchado los diferentes sonidos de las aves y animales. Pero también yo me imagino el olor. Tiene que haberse olfateado de lejos. Por lo tanto, ¿en qué pudiera parecerse? En que muchas veces dentro de la iglesia hay mucho alboroto. Y no es por el alboroto porque los hermanos estén algunos alabando o adorando al Señor de esa manera, sino porque muchas veces se pierde la unidad. Y escuchamos en algunas iglesias históricas y grandes, no históricas, una iglesia grande aquí en Santiago, donde un hermano me decía, no es de la iglesia presbiteriana, es de la iglesia pentecostales, donde incluso hermanos sacaron pistolas para hacer valer sus derechos. Entonces, muchas veces la iglesia pudiera ser parecida al arca de Noé, donde pudiera haber mucho alboroto, muchos olores, y nuestros vecinos nos parecen muy extraños, porque cada animal al lado de otro no es igual, y cada animal al lado de otro que no es semejante le parece ya extraño.
Pero lo cierto, que lo positivo, que es mucho mejor estar adentro que afuera. Si le hubiésemos dado la oportunidad a Noé, su esposa, a Jafet y al resto de sus hermanos y esposas, a decir, mira, como hay mucho alboroto, como hay muchos olores, prefiere salir, sin lugar a dudas que en las circunstancias en las que estaba el diluvio y todo lo demás, era preferible estar dentro que afuera. Difícilmente vamos a encontrar una iglesia perfecta. Difícilmente vamos a encontrar una iglesia donde no haya dificultades o problemas en determinados momentos de la vida. Pero Dios nos dé la sabiduría, Dios nos dé la madurez para poder enfrentar este tipo de situaciones, conforme a lo que el Señor allí pide y demanda a través de la Escritura. Que no aparezca nuestro viejo hombre, que no aparezca nuestra vieja manera de vivir, que no predomine, que no reine mis propios intereses, sino que por sobre todo esté el interés de Cristo. Que Cristo sea lo más importante en nuestra vida. Y tal como se repitió en la mañana, que finalmente, aun cuando creamos, porque generalmente en este tipo de situaciones siempre creemos que nosotros somos lo que estamos bien y la otra persona está equivocada. Generalmente ocurre así. Si creemos lo contrario, entonces sería orgullo en no aceptar y reconocer que nos hemos equivocado y pedir perdón a la persona que corresponde. Muchas veces decimos, no, pues si ya le pedí perdón a Dios. Ante eso el Señor dice, deja tu ofrenda, deja de eso que estás sirviendo a Dios y vete donde tu hermana o tu hermano y allí reconcíliate. Pide perdón si es necesario. Que nuestro yo llegue a lo más bajo, con tal que Cristo sea lo más sublime. Y con tal que finalmente, ¿no es cierto?, esa alma dolida, afectada, y que a lo mejor no tiene la madurez que uno tiene, porque generalmente uno en esas circunstancias se va a encontrar más maduro que la otra persona, independiente de los años que tengamos en la iglesia, que no siempre, aunque debiera ser más tiempo junto al Señor, debiera esto demostrarse en una madurez en nosotros, pero no siempre se ve, no siempre eso se ve. Por lo tanto, eso debiera llevarnos a que nosotros, que entre comillas nos creemos más espirituales, ¿cuál es la actitud de aquel que se cree más espiritual según el apóstol? ¿Qué debe hacer el que se cree más espiritual? Demuestre ser más espiritual. Y si es necesario pedir perdón, pida perdón. Eso no lo va a hacer a usted más permeable ante las personas a su alrededor, sino que va a estar haciendo lo que al Señor le agrada. Y de esa manera vamos a estar contribuyendo a la unidad. Porque eso finalmente es lo que queremos, contribuir a la unidad. Y no a intereses personales. Y no a caudillismos personales, como yo también me estoy colocando en la posición de pastor. No podemos ser caudillos y llaneros solitarios que estemos, ¿no es cierto?, pisoteando la unidad, creyéndonos con un fin superior, porque también nosotros podemos llegar a esa conclusión, que finalmente esto es más importante y yo tengo la razón y yo para eso a lo mejor tengo mayor conocimiento que los demás. Y dejamos la humildad, dejamos la paciencia, y nos viene el orgullo, y nos viene el ego, y a lo mejor miramos los títulos, miramos los cartones que tenemos, y eso nos va a poner soberbios, y eso finalmente nos va a llevar en contra de Dios. Porque cuando yo no contribuyo a la unidad de mi iglesia,
estoy yendo contra Dios. Estoy yendo contra el deseo de Dios, contra la oración que hizo el Señor allí, en ese lugar, para que seamos uno. Ese fue el deseo de Él, para que seamos uno en el Señor. Y cuando vayamos a nuestros hogares, a nuestras iglesias, y mañana estemos en la casa del Señor, en el día del Señor, adorando a nuestro Señor, podamos recordar, y no solamente mañana, sino que el resto de nuestra vida, que el deseo del Señor es ese, tener una iglesia unida, pero que no esté unida, como ya dijimos, a cosas externas, a reglamentos, a leyes, a decretos, sino independiente de eso, que es también necesario, porque tampoco estoy diciendo, hermano, que eso no es importante, pero no estoy diciendo que eso sea lo más importante cuando el Señor habla de la unidad. Esto es porque en realidad en el mundo en el cual estamos insertos, las leyes nos obligan a hacer eso, pero no creamos que porque tenemos eso ya entonces tenemos una unidad, sino que la unidad está en Cristo y Él es la cabeza. Y hay otro parecido a la iglesia, que es el cuerpo humano, que también el apóstol usó esta figura, siendo esta la figura con la que más se conoce en el Nuevo Testamento, en la cual cada uno de nosotros, este cuerpo, todo está unido, y cuya cabeza es Cristo. Cuya cabeza es Cristo, al cual a Él debemos obedecer. Y cuando nosotros queremos dejarnos llevar por nuestras propias ideas o por nuestros propios deseos o dictámenes del corazón, y que vaya que engañoso es el corazón más que todas las cosas, entonces, y nos olvidamos de qué es lo que nos mandata Cristo en su palabra, qué es lo que nos aconseja el Señor en su palabra. Entonces, hay pero una tremenda posibilidad de errar, de equivocarnos, de ser llevados por nuestras propias ideas y finalmente no estar glorificando el nombre de Dios, sino que finalmente estar dejándome llevar por lo que yo quiero, por lo que yo pienso, por lo que creo, por lo que pienso tener la razón y no estoy equivocado, y finalmente eso no va a contribuir, sino que todo lo contrario, va a destruir la unidad que el Señor espera de cada uno de nosotros. En el cuerpo todo está unido, y su propia vida proviene del Espíritu. De allí que cuando exhala el Espíritu, el cuerpo queda muerto. Y la iglesia de Jerusalén nació unida, y la fuente de su vida era el Espíritu Santo. Y como todos, dice, eran de un corazón y un alma. Lo leíamos delante en la Escritura. Todos eran de un corazón y un alma. En el sentido de que todos les llevaba y les motivaba el amor al Señor. Que todos habían sido llevados al Evangelio por Cristo. Que todos aquellos que Cristo llega a su vida y a sus corazones, entonces para ellos lo más importante era vivir para Cristo. Como Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Su vida era Cristo. Y si tenía que morir, no era una pérdida como mucha gente, una pérdida irreparable. Para el creyente es ganancia, porque va con el Señor. Pero mientras estemos acá, debemos ser de un corazón y un alma. Y no hablamos, como ya hemos en la mañana y hoy día en la tarde hemos repetido, no hablamos de uniformidad, en la cual haya algunos bemoles y algunos sostenidos, como dicen los músicos, en algunas cosas que a lo mejor hasta los pastores nosotros tenemos esas diferencias. Pero ninguna de ellas es sustancial y ninguna de ellas es fundamental. Y eso es importante, sino que son cosas aledañas que
que no es que no sean importantes, pero son secundarias. Pero lo que espera el Señor, no solamente de los pastores, de los presbíteros, de los diáconos, de los dirigentes de las iglesias, sino que de la iglesia como una sola, porque si ustedes se fijan acá, el llamado y el desafío a la unidad, a mantener esta unidad, no es solamente para los pastores o líderes, y tampoco es solamente para los miembros de las iglesias, y no así para los presbíteros o líderes de la iglesia, sino que es para la iglesia en general, que todos tengamos un corazón y un alma. Y no había necesidad en ellos ninguna. Hermanos, el poder de la predicación y la generosidad espontánea hizo posible que la iglesia creciera. Si usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, se da cuenta que no hubo nada mágico ni especial, sino algo tan sencillo que nuestras iglesias, y cuando hablo de iglesia, hablo también de todos nosotros que somos los que conformamos la iglesia, debemos valorar y considerar la predicación del Evangelio, independiente de los lugares, independiente si es en un púlpito, si independiente es en una plaza, en una esquina, si a través de las redes sociales, a través de un teléfono, a través de una carta, independiente. El poder de la predicación no debe centrarse en la forma, sino que en el fondo. No sé si me entienden. Nunca la forma debe sobrepasar al fondo. Independiente si se predica aquí o estemos afuera predicando al aire libre, lo potente, lo poderoso, no es la forma, sino que es la predicación en sí, la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que transforma y cambia, no es la forma, ni siquiera quién lo hace. Y eso llevó a esta iglesia naciente, que nació en Jerusalén, y su generosidad a estar dispuestos a los hermanos a dar todo lo que tenían y a ponerlo al servicio de Dios y de los hermanos que allí se le había confiscado y se le había quitado todo por causa de Cristo, espontáneamente, porque tampoco, como lo predica el evangelio, falso evangelio de la prosperidad, en el cual llama a la gente a dar, porque usted dando va a recibir, y va a recibir infinitamente mayor, y finalmente esto lleva a que la gente dé, pero dé esperando después que el Señor le retribuya. Y esta iglesia en ningún momento la vemos hacer eso, como este falso evangelio que muchas veces entrelaza a muchas hermanas y hermanos de la iglesia, y que llegan con esta como novedad, como que recién el Señor les reveló esta verdad. Esta iglesia entregaba todo lo que tenía generosamente, sin pedir nada a cambio, sino que en base al amor que Dios en su corazón les permitía dar espontáneamente, e hizo posible que la iglesia creciera. Y hay un pasaje que a mí me fascina del libro de los Hechos: y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién es el que añade a la iglesia, a los creyentes? Es el Señor. Tampoco esto es para que nosotros entonces, como algunos se han ido al otro extremo, hermanos, quedemos sentados, si el Señor es quien predestinó, esa persona tarde o temprano igual va a llegar al Señor. Tendríamos que sacar pasajes como ir y predicar del Evangelio y otros pasajes más. Y no es así. ¿Cómo estas almas llegan a conocer del Señor? A través de la predicación de la palabra. De la forma que usted estime conveniente y necesaria. Ninguna forma es mejor que otra. Porque lo que sí vale es la palabra de Dios, que sí es potente. Por lo tanto, el poder de la predicación y la generosidad espontánea hizo posible que esta iglesia naciente creciera y se convirtiera en el centro de la vida de todos sus creyentes.
la iglesia que impacta al mundo. Permitamos al Espíritu Santo producir esta unidad para que nos parezcamos a ella, pero no que nos parezcamos por el solo hecho de querer ser una iglesia meramente unida o que aparentemente se vea como unida. No es por ese solo fin, porque dijimos que a través de eso el Señor bendice. A través de eso la presencia del Señor allí, ¿no es cierto?, va a inundar nuestras vidas. Por lo tanto, esta es la iglesia que necesita al Señor. Esta es la iglesia que será capaz, así como un día impactó al mundo con la predicación del Evangelio, hoy día también lo que el mundo no necesita otra cosa más que la predicación del Evangelio. Repito, por enésima vez, sin importar las formas como lo haga usted, sin importar las formas. No se quede atrapado en las formas, sino que finalmente que usted pueda predicar el Evangelio y este Evangelio y esta palabra pueda impactar al mundo. Y este es el Espíritu Santo, el que produce esa unidad. ¿No es cierto?, reglamentos externos o constituciones u otro tipo de cosas, ¿no es cierto?, que siendo necesaria, en este caso, no es lo que aquí el Señor se está refiriendo. Hagamos de la oración de Cristo nuestro tema. Perfectos en unidad para que el mundo crea. Si el mundo nos ve desunidos, si el mundo ve que los creyentes no somos de un mismo sentir y no tenemos a un Dios y Señor y único Dios en nuestras vidas, no esperemos que el mundo crea entonces. La oración de Jesús era que siguiéramos manteniendo esa unidad. ¿Con qué propósito? Para que el mundo crea. Y aquí lo relevante no es que nuestra unidad va a permitir que los demás crean, sino que la acción de Dios a través del Espíritu Santo en la unidad perfecta de la iglesia del Señor va a permitir que esta iglesia crea. Y esto es lo que necesitamos en estos tiempos. Y esto es lo que el Señor va a requerir, si el Señor no viene antes, de las siguientes generaciones. Y esto es lo que el Señor requirió de las generaciones que nos antecedieron. La palabra de Dios. Y una iglesia unida en torno a Él. Que Cristo sea para nosotros lo más importante. Y si surgen dificultades y problemas, nosotros, hermanos, que nos creemos o que nos creamos más espirituales, seamos los primeros en ir y pedir perdón. Y muchas veces, aunque el diablo nos haga creer de que, ¿por qué vas a ir tú si tú tienes la razón? Espera que esa persona venga y te pida perdón. Probablemente va a pasar toda una vida y no se van a pedir perdón. Y en ese intertanto, Dios no va a bendecir como le gustaría. En una iglesia que el Señor, repito, oró y pidió para que fuera una unidad perfecta en Él. No desde el punto de vista humano, perfecta en Él. Para que de esa manera el mundo crea. Que Dios nos bendiga. Padre Santo, a ti la honra, a ti la gloria por lo que sigues haciendo en nuestras vidas, pero más importante, por lo que eres. Santo, 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 soberano, todopoderoso, misericordioso, lleno de amor, lleno de compasión. Padre, el que te haya fijado en cada uno de nosotros, no viendo en nosotros nada bueno, siendo los peores de este mundo, por gracia, por un favor que no merecemos, nos hiciste tus hijos. Y Padre, has conformado con nosotros una iglesia. Nos has puesto, oh Dios, como parte del cuerpo de Cristo, que es tu iglesia.
Padre, qué tremendo privilegio, qué tremendo honor nos has dado. Pero Padre, permítenos que en este día en el cual hemos estado estudiando lo que significa la unidad, lo que tú esperas y deseas de cada uno de nosotros, Padre, tú nos des la sabiduría, más que el conocimiento, Dios, porque quizás este conocimiento lo tenemos o lo hemos tenido por mucho tiempo, pero que este mero conocimiento no ha sido suficiente cuando muchas veces hemos tenido que reaccionar o pedir perdón o dar un paso en el bien de la unidad de la iglesia. Ese conocimiento, Dios, no nos ha servido. Queremos la sabiduría para poder aplicar ese conocimiento, más que llevado desde el punto de vista humano, más que ejecutado según nuestros estándares o según nuestras propias ideas o valores. Padre, nos dejemos llevar por lo que tu palabra nos aconseja y nos guía y nos manda. Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Y Padre, ¿cuántas veces hemos estado haciendo o diciendo cosas, Señor, que no han contribuido a la unidad, sino que todo lo contrario? Por esa y por muchas cosas más, Señor, te pedimos perdón y pedimos, Señor, la sabiduría para que podamos hacerlo, Señor, cada día como tú esperas, no como nosotros deseamos o queremos. Padre, que en el estudio de esta tu palabra, no solamente en esta región, sino que en todo el resto de las regiones donde este Congreso 74 se está ejecutando, Padre, seamos todos de un mismo sentir, de un mismo corazón, que para todos lo más importante sea Cristo y que a Él, oh Dios, le rindamos toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.